Continuamos, esto es América. Vamos a abordar ahora algo que nos preocupa a quienes vivimos en Estados Unidos, y es el nivel de inflación que ha publicado de manera oficial la estadística del gobierno de Estados Unidos. Existen unas proyecciones que desde hace meses arrojan preocupación dentro de la sociedad civil en función de este conflicto que ha vuelto mucho más complejo a la humanidad. Lo que sucede en estos momentos en Oriente, en Medio Oriente, el conflicto de Irán, pero también arrastrándose una profunda deuda pública que tiene Estados Unidos, pareciera que no llega a diluir precisamente la complejidad de la economía estadounidense, alcanzando una inflación que preocupa muchísimo, sobre todo a la clase media estadounidense. Se está viendo una brecha muchísima más amplia y que en estos momentos también genera inquietud, sobre todo en las familias que forman parte de esa perspectiva de vida. Hay muchos quienes aguardan también la esperanza de no pasar la edad del retiro en Estados Unidos, sino que miran hacia otros horizontes. Son distintos escenarios. ¿De qué manera podemos apreciar, uno, la realidad que está atravesando la economía estadounidense? Dos, ¿de qué manera podemos recuperar al menos nuestros bolsillos en la familia? Vamos a hablarlo con un gran amigo de esta casa, Tulio Rodríguez. Él es economista, está conectado con nosotros por la vía digital. Muchísimas gracias, don Tulio, por estar con nosotros y sobre todo de manera tan oportuna, porque nos preocupa muchísimo el nivel que ha alcanzado la inflación, dado el dato reciente publicado por parte de las autoridades y expertos estadounidenses. Bienvenido. Buenas tardes, José. Buenas tardes a toda la audiencia y las razones de preocupación sobran. Yo quiero empezar por una pregunta sencilla y porque son varias cosas en las que les quiero comentar. Yo le pregunto a la gente, ¿cuándo fue la última vez que usted llenó un tanque de gasolina y pensó que esto está costando mucho? Pero eso probablemente lo hizo hace muy poco y siguió costando más y más y más. Y ahí es donde quiero ubicar la historia. Nosotros hoy conocimos la inflación. La inflación en los Estados Unidos es más peligrosa que en cualquier otra parte del mundo. Nosotros vemos en Sudamérica la inflación logra límites increíbles y la vida continúa. En los Estados Unidos no. Los Estados Unidos es muy susceptible a la inflación. Y estamos en 4,2%, que es el nivel más alto desde el año 2023. Entonces mucha gente dice, bueno, la inflación subió, pero les quiero decir que la historia es mucho más profunda, porque la historia lo que nos está diciendo es que estamos viendo algo que preocupa muchísimo a todo el mundo, particularmente a nosotros los economistas, porque los precios están creciendo más rápido que los salarios. Les estoy diciendo que la inflación es 4,2%, pero los precios crecen al 3,4%, o sea que cada mes que pasa estás perdiendo y te estás empobreciendo. Cuando eso ocurre, algo pasa, no importa que estés trabajando, que mantengas el empleo, que te dé un aumento. Todo el tiempo el dinero está perdiendo poder adquisitivo y cada vez adquieres menos. No porque ganes menos, sino porque todo cuesta más. Y esa diferencia parece pequeña, pero acumulada durante meses termina sintiéndose. Lo sientes en la gasolina, en el mercado, en los seguros, en lo que tienes que pagar de renta, en cuánto puedes ahorrar. Y por eso es que la inflación en los Estados Unidos es tan sensible, porque aquí vives en la civilización de consumo y eso significa que no puedes consumir. Y esto está ocurriendo por razones que vemos y son claras y las estabas conversando al principio. Estamos frente a un problema, yo me pregunto, ¿que es solo de los Estados Unidos? Yo creo que no. Es simplemente por una decisión de lo que se llama el Fed, los federales. Yo creo que no. Es un problema solo de los empresarios. También creo que no. Es un problema solo de los consumidores. También creo que no. Esto es una cosa colectiva. Antes lo mencionaron. 40 trillones de deuda es lo que tenemos en este momento, que hay que refinanciarla. Y por ahí tenemos a los chinos y a los japoneses que también tienen problemas y están echando los papeles americanos en el mercado a bajos precios. Y ahora tenemos una guerra. Y ahora tenemos el petróleo en alta, el que está subiendo. Bueno, la respuesta es compleja porque una parte importante de la inflación que estamos observando empieza por allá, por donde no sabemos ni siquiera dónde queda. Aquí miles de kilómetros de distancia, allá en el Medio Oriente, allá en Irán, en eso que llaman el estrecho de Hormuz, que ahora uno por primera vez está viendo dónde pasa. Y entonces, eso es un lugar que la mayoría de las personas jamás en su vida va a visitar, ese estrecho de Hormuz. Ahora déjenme explicarle, porque esto es importante.
Imagínense que que hay una autopista, pero en esa autopista no pasan automóviles, sino en esa autopista lo que pasa es petróleo. Ese es el estrecho de Hormuz. En esa ruta marítima pasa aproximadamente una quinta parte del petróleo que consume el planeta. Uno de cada 5 barriles pasa por allí. Ahora imagínense que esa autopista se vuelve insegura. Bueno, no hace falta que se cierre completamente, basta con que haya riesgo y entonces los mercados comienzan a reaccionar inmediatamente, porque los mercados no esperan que ocurra la crisis, los mercados intentan anticiparla y eso es exactamente lo que nosotros estamos viendo. No obstante, paro aquí y les comento, yo estaba viendo las cifras ahora y el precio del petróleo ha bajado un poquito, nosotros en estos momentos estamos en los $89, ha bajado de donde estaba, pero nosotros venimos de 65, $64, que era donde estaba al principio de la guerra. Eso subió a 120 y después se regresó a 100. Estamos entre 80 y $90 los dos petróleos marcadores. Desde el inicio de las tensiones, los precios internacionales aumentaron significativamente, como les digo, y regresaron, pero se han quedado muy por encima, porque $89 es muy por encima de 65, que era donde estaba antes. Y aquí aparece una pregunta. ¿Cómo es posible que los Estados Unidos, que produce tanto petróleo, porque los Estados Unidos es un país muy rico en petróleo, y aún así la gasolina sigue siendo tan cara? Bueno, la respuesta es muy sencilla, es porque el precio del petróleo se establece y se vende en un mercado global. No es cuánto tú tienes, porque eso simplemente entra en una cesta general. Y si tú comienzas a vender petróleo, lo vendes en el mercado global y no lo puedes vender más barato aquí porque entonces distorsionas el mercado. No lo estableces en cuanto a produces en Texas, porque el West Texas Intermediate está influenciado también por el Brent del Norte. Entonces, cuando el petróleo está disponible para el mundo entero, eso es lo que pasa. Es un valor promedio. Y cuando el mundo persigue que hay lo que se llama un riesgo geopolítico, guerras y este tipo de cosas, bueno, aquí la historia se vuelve, y déjenme darles un calificativo para que sea menos alarmante, la historia se vuelve interesante. La gasolina no es el problema. La gasolina es simplemente el mensajero. La gasolina es la primera señal visible de algo mucho más grande que está detrás. Están mostrando ustedes los alimentos, porque sube el transporte, suben los alimentos, suben los fertilizantes, suben los boletos aéreos, suben los seguros, sube el costo de producción de todo y eventualmente sube todo cuando el petróleo sube. Por eso los economistas le ponen tanta atención al petróleo. La energía es uno de los pocos insumos presentes prácticamente en toda la economía. Ahora, lo importante es qué puede pasar durante los próximos meses y vamos a jugar por unos minutos más a ver el futuro. Bueno, un escenario es que el petróleo desescale. ¿Por qué? Porque hoy está diciendo en la tarde que Trump que ya está a punto de firmarse un acuerdo. Eso lo viene repitiendo durante varios días y todavía no ha pasado. Entonces, si hay un acuerdo, entonces tendríamos una desescalada, pero esa desescalada pondría el petróleo entre 90 y 100. Y 90 y 100 es muy por encima de los 64 donde estaba, y ese es el escenario favorable, que disminuyan las tensiones en el estrecho, el flujo petrolero comience a normalizarse y los precios comiencen a estabilizarse durante la segunda mitad del año. Jamás los vería regresando a los $60, por lo menos en el futuro inmediato. Tendría que pasar tiempo. Incluso los análisis energéticos apuntan que podríamos ver una moderación de precios hacia el final del año si la economía mundial se desacelera. Eso trae otras consideraciones. Entonces la gasolina dejaría de presionar a los presupuestos familiares, la inflación pudiera moderarse y la reserva tendría más espacio para considerar lo que tiene que considerar, que son las tasas de interés, que en estos momentos tienen una presión al alza. Eso está totalmente mezclado con las elecciones de noviembre, las elecciones de medio término. Eso es peligroso, porque no sabes qué decisiones tomas por esas elecciones. Segundo escenario, bueno, que el petróleo suba más, porque la presión sea más, 120 a 150. Sin saber lo que está pasando, porque no tenemos información cierta, tenemos que especular. En lo personal, yo pienso que este es un escenario más probable y me ubico en el medio, porque estamos viendo un conflicto prolongado, porque ya han pasado 6 meses, no sería una guerra regional, pero entonces tampoco es una solución rápida. Entonces tienes meses de problemas, tienes amenazas, tienes incertidumbre, tienes ataques de todos tipos cuando menos te los esperas. Y es un escenario que probablemente no veamos una interrupción total del flujo petrolero, pero sí vamos a ver costos de seguros mayores, vamos a ver que los mercados se ponen nerviosos y una presión constante sobre los precios. Y eso significa que gasolina más cara, inflación más persistente, la presión
creciente sobre el consumidor. Eso es lo que yo veo que va a pasar, Claro. pero puedo estar totalmente equivocado. Y déjame darte el tercer escenario, que es el petróleo de 150 a $200. Y esto realmente es lo que preocupa a los mercados, porque eso implica que haya un cierre completo, una interrupción del estrecho. Y entonces, si el petróleo se reduce durante semanas o meses, el impacto es considerable. Y entonces, el petróleo puede superar los niveles que tiene por mucho. Y la gasolina va a experimentar más aumento, porque la gasolina es un componente del precio del crudo y se comporta no linealmente y puede aumentar incluso más. Y la inflación vuelve a convertirse en ese caso en el principal problema de la Reserva Federal. Pues ya no solamente se trata de solo el petróleo, sino de que te vas a afectar todas las industrias, el transporte, los alimentos, la logística, los costos industriales y por supuesto la vida de millones de personas. Entonces, por eso es que los mercados están tan atentos a lo que está pasando, porque no estás observando una ruta marítima, estás observando una de las arterias principales del planeta, arterias de energía. Yo quiero regresar por un momento, y con esto concluyo, con el ciudadano común, porque al fin del día esta conversación no se trata de petróleo, no se trata de Irán, no se trata de datos financieros, se trata de nosotros, de la familia, de los presupuestos familiares, se trata de la capacidad que tenemos de llegar a fin de mes y pagar las cuentas, que a todo el mundo le está costando trabajo. Y aquí es donde entra la verdadera preocupación. Les dije, la inflación 4,2%, pero los salarios apenas van por 3,4%. O sea que todos los meses nos estamos empobreciendo. Y hay que decirlo así. No está la cosa normal, no, la cosa está mal en ese sentido. Cuando los precios crecen más rápido que los ingresos, entonces la clase media, que es lo más importante en este país, comienza a perder terreno. No de un día para otro, no de una manera dramática, pero sí poco a poco, mes tras mes, factura tras factura, cada vez que pones el tanque de gasolina. Y por eso es que la noticia de hoy no es simplemente que la inflación llegó al 4,2%. La noticia es que estamos comenzando a ver nuevamente una economía donde los precios avanzan más rápido que los ingresos y la situación históricamente siempre termina afectando ¿a quién? A la gente del medio, a la clase media, porque los pobres son pobres y los ricos son ricos, entonces por algunas razones se afectan menos, pero la clase media sí. Y durante los próximos meses vamos a ver tres variables. Primero, qué pasa con la guerra de Irán. Segundo, cómo se comporta el petróleo. Y tercero, qué capacidad tienen los salarios para recuperar terreno frente al aumento de precios que viene por la inflación. Y por eso les hice la pregunta que no es cuánto llenar el tanque, sino cuánto tiempo puede la familia absorber aumentos constantes en la gasolina, en el alimento, en los seguros, en la vivienda, porque ya no avanzan al mismo ritmo. Y entonces eso pudiera convertirse en una de las preguntas económicas más importantes para el resto del año. Y como les decía, todo esto va a tener un impacto político si no se soluciona rápido, porque tenemos elecciones de midterm A y eso eso voy. puede cambiar totalmente. A eso voy, don Tulio. Estas elecciones de medio término, de medio mandato, involucra a lo mejor decisiones importantes, quizás incómodas para el Ejecutivo, en este caso, con medidas populistas que vayan a tratar de aliviar un poco el impacto que está conllevando toda esta presión, toda esta falta de equilibrio en los mercados mundiales, en la población estadounidense y que vayan a ser severas las consecuencias. Sabemos cómo involucran las decisiones políticas dentro de la economía. Sin duda alguna, nosotros tenemos un Congreso, el Partido Republicano tiene la mayoría y tiene la mayoría en las dos cámaras y por eso es que ha podido actuar de una cantidad de formas, incluso esta guerra sin haber ido al Congreso, apoyándose en una cantidad de cosas, es una de esas cosas. Si no tienes la mayoría, estas cosas se voltean y entonces comienzas a ver esas luchas intestinas donde no tomas ningún tipo de decisión y no avanzas. Y eso es lo peor que le puede pasar a un país. Y ese es el mayor peligro que nosotros tenemos en este momento, que no haya una diferenciación. Pero eso está latente. Claro, esto se puede resolver en cualquier momento. Tú firmas un acuerdo, se nombran una cantidad de cosas, el petróleo regresa por debajo de los $80, a los 70 y con suerte a los 60. Bueno, entonces todo el mundo le vuelve el espíritu del aire, el espíritu al cuerpo y te sientes bien y eso es, a pesar de que es efímero, eso es muy contagioso, entonces los mercados reaccionan favorablemente y por supuesto las elecciones de medio término tienen
una posibilidad totalmente distinta que la que tendrían si no se llegan a un acuerdo y esta guerra continúa por el camino que lleva. ¿Cómo son las consecuencias para el hemisferio, don Tulio? Sabemos que estamos enfocados en estos momentos en Estados Unidos, pero las repercusiones también son regionales con lo que sucede en Estados Unidos. Nosotros tenemos ahorita un problema bien importante porque la gobernabilidad del mundo ha cambiado. Nosotros vimos que los Estados Unidos siempre tenían una alianza estricta con Europa. Europa, particularmente la parte de Europa occidental. Todos estos países siempre han soportado a Europa después a los Estados Unidos después de la Segunda Guerra. Muchas decisiones han sido en conjunto y nosotros hemos visto las diferencias y la forma como los Estados Unidos están tratando a los europeos, los hemos visto la forma como el presidente Trump se ha dirigido a la gente en Europa en los sitios más importantes y no ha sido verdaderamente con un pañuelo de seda y un toque de amabilidad como se les ha tratado. Y eso lo estamos viendo en distintas partes. Entonces nosotros vimos, bueno, nosotros tenemos una característica muy particular porque venimos de un sitio donde hemos sufrido una cantidad de cosas y vimos lo que pasó en Venezuela, que mucha gente aplaudió eso, pero inmediatamente vimos lo que pasó en el Irán y creían que iba a ser la misma historia y no fue. Porque eso es una cosa completamente distinta, es un país estructurado de otra manera, con otra serie de fortalezas. Y entonces todo eso está en el mismo momento donde tú tienes necesariamente que tomar unas decisiones financieras muy importantes, porque como les dije, son 40 trillones de deuda, eso hay que refinanciarlo. Como les dije, los chinos están vendiendo cantidades importantes de su deuda porque necesitan dinero, y los japoneses también, que son los tenedores más grandes de deuda de los Estados Unidos. Y eso pasa durante el momento que están sucediendo todas estas cosas. Y entonces tú estás tratando de hacer lo que se llama el corredor del oro para que se haya oro en distintas partes del mundo y ese oro respalde al renminbi, que es la moneda china. Y entonces eso puede ser un verdadero reto para el dólar. Acuérdense que el petróleo se transa netamente en dólares y los chinos están forzando para que eso no sea así. Ellos quieren ganar su preeminencia mundial ya no por fabricación, sino aplicando su fortaleza. Si ellos logran que el petróleo se transee en renminbi, entonces pues en los Estados Unidos ahí sí han perdido una cantidad importante. Y si tú ves la forma como los países importantes han bajado las reservas de petróleo, tú te das cuenta que eso está subiendo, que eso está afectando. Y si te das cuenta la cantidad de oro que están comprando los países, tú dices, ¿qué es lo que está pasando aquí? Aquí vamos en otra dirección y hay mucha gente que sabe cosas de las cuales uno no puede sino especular. A todas esas, tú ves la situación del Bitcoin. ¿Y por qué les hablo del Bitcoin? Hay mucha gente que no tiene ni idea de lo que es el Bitcoin, pero el Bitcoin es una cosa que es básicamente inalterable porque es como una fórmula matemática y no es susceptible a tener las percepciones de mercado que hay. Y sin embargo la estás manipulando y la has manipulado. Tú tenías el Bitcoin, no sé, estaba cerca de 120 mil dólares, creo que era, ¿no? Y entonces eso lo llevaste y lo regresaste por debajo de los 60.000 dólares, 50.000. Y tú ves, yo no sé si estoy diciendo la cifra correcta, pero sí era 120 y 60. Y entonces ahora ha subido a 70 y eso ha sido total manipulación de los mercados en una cosa que supuestamente no debería ser manipulable. Eso tiene muchas críticas por quienes lo usan y que detrás de eso se esconde cosas que son un poco turbias, pero todo eso nos está afectando. ¿Y qué es lo que está cambiando? Antes se lo dije, lo que está cambiando es la gobernabilidad del mundo. Y dentro de los Estados Unidos, nosotros tenemos un proceso que no sabemos cómo va a ser el balance de la fuerza. Y va a depender mucho de esto, porque si estas situaciones favorecen a la actual administración, bueno, el balance de la fuerza es más o menos anticipable. Pero si no lo favorecen, entonces nosotros podemos ir a una situación de conflicto interno. Nosotros vimos tanta gente dentro de los Estados Unidos manifestando a favor de los Houthis, a favor de la gente que son los enemigos naturales de los Estados Unidos, en las universidades en los Estados Unidos. Y tú dices, ¿cómo puede ser esto posible? Bueno, todo eso es manejado por ciertos fondos y ciertas cosas que financian ese tipo de cosas. Entonces tú ves la inestabilidad incluso de la opinión internamente dentro de los Estados Unidos. Estás dentro de un gran torbellino. Eso no quiere decir que estamos al final de nada, porque ustedes me están oyendo hablar de una manera enérgica de muchas cosas.
pero igual terminamos sumamente bien, igual las cosas marchan por el buen camino, pero en estos momentos tenemos que sortear dificultades muy importantes. La primera es terminar esta guerra, esa es la primera. Y la segunda, definir cuál es el rol que va a ocupar los Estados Unidos en la gobernabilidad mundial, porque nos hemos ido retirando de todo. La tercera, definir cuál va a ser el currency, la moneda, cuál va a ser el papel del dólar, porque el dólar con 40 trillones de deuda tienes que tomar una decisión indiscutiblemente. Tú no puedes seguir, bueno, no vas a tener otra alternativa que imprimir más para poder pagar los intereses de esos 40 trillones. Entonces, ¿quién sabe en qué monto terminamos? Esta conversación, ustedes que me han tenido en muchas oportunidades, yo vengo teniéndole en los medios públicos en los Estados Unidos en los últimos años y yo recuerdo cuando la deuda estaba en 22, en 20, 25 trillones, hoy estamos en 40. Y ha sido la misma discusión, excepto que a veces ha habido menos conflicto o más conflicto. Siempre ha habido conflicto, porque si no es que te tumban las Torres Gemelas, es que hay otro tipo de problemas. Siempre ha habido conflicto y siempre ha habido una suerte de violencia, porque es el mundo donde vivimos. Ya los Estados Unidos no son la eh, hegemonía plena, no son la policía del mundo. De hecho, la actual administración ha dicho, no, esto no es, y te vas a una guerra por primera vez sin aliados. Eso es sorprendente, que te hayas ido a una guerra sin aliados, y eso te dice la dirección que están tomando ciertas cosas. ¿Cuál va a ser el resultado de esto? Yo no lo puedo anticipar. Lo que sí puedo es anotar que cada acto tiene una consecuencia y estamos tomando decisiones y actos que no son la conducta tradicional que nosotros teníamos de los últimos 30 o 40 años. Y ahí es Mire, donde hay que estar muy alerta. sí, don Tulio, ahora el proyecto de esta administración, en esta presidencia, ha sido lograr enaltecer el nacionalismo de la producción nacional, de la producción doméstica, tener autonomía en los mercados, promover las economías locales para que sean los estadounidenses que produzcan. Si ya venía siendo difícil este propósito para la Casa Blanca debido al alcance de la globalización, la competencia en la región, en el mundo entero, por otros mercados cuya mano de obra es mucho más accesible, mucho más económica, ¿con este conflicto se aleja esa posibilidad para la Casa Blanca? Bueno, tú estás diciendo que uno de los objetivos era lograr eh, eso. No estoy tan seguro. Yo creo que parte de los objetivos que tienen los Estados Unidos, ustedes me oyeron decir muchas veces que teníamos que traer de regreso las fábricas a los orígenes. Pero no estamos trayendo de regreso las fábricas a los orígenes porque es muy caro establecer fábricas aquí. Aquí la gente gana bien, aquí todo cuesta más. Entonces es costoso. Lo que sí queremos traer por necesidades de seguridad es traernos toda la parte tecnológica, todas las fábricas de chips, todos los bancos de datos, toda la parte de los cohetes, todo lo que te da el control de lo que potencialmente va a ser la economía del futuro y eso es lo que estás trayendo. Hay una herramienta en el medio que no lo quiero llamar una herramienta, hay un puente geopolítico en el medio que tiene nuevamente que ver con la relación con China y que es la isla de Taiwán. En la isla de Taiwán es donde se fabrican todos los chips. Aquí estamos haciendo una cosa de gran magnitud en los Estados Unidos que se llama TerraFab, que es donde vamos a hacer todos los chips. Hay un proyecto gigantesco donde vamos a hacer los chips más pequeñitos, que son los que se hacen en Taiwán, pero eso toma tiempo. Yo recientemente conversaba porque aquí tenemos que ir a través de un proceso. Y aquí que hay una parte de audiencia venezolana, yo les decía en mi website, una publicación específica que había, yo decía, bueno, esto es un momento espectacular para Venezuela, si es que Venezuela va a tener una gobernabilidad adecuada, que todavía yo no estoy claro de cuál es el camino, pero entonces digamos que tú puedas repotenciar toda la potencia hidráulica que tienes en ese país. Tú puedas hacer magnificarla, poner turbinas nuevas, poner más turbinas, hacer más represas en el al y entonces poner las fábricas, esas fábricas de chip, los centros de datos, todo eso ponerlas ahí en las fronteras del Caroní y esa sea la verdadera industria.
porque el petróleo está pasando realmente de moda. Tú lo tienes allí y lo tienes que extraer y lo tienes que utilizar, pero esa parte que está ahí en ese petróleo del Orinoco, que está en toda esa faja del Orinoco, es un barro pesado que es costosísimo de extraer y costosísimo de procesar. Yo no estoy tan seguro que eso va a depender de muchas cosas, pero yo no estoy tan seguro que el futuro va por allí. Pero por los lados de procesar la energía y hacer esas fábricas de chips, poner esos centros de datos, yo estoy seguro. Ahí ustedes están oyendo al señor Musk que quiere hacer esos, donde en el espacio es donde quiere poner los computadores para procesar todo lo que hay que procesar. ¿Por qué? Porque ya tienes energía gratis todo el tiempo, porque tienes luz, tienes electricidad y luz solar todo el tiempo. Eso es costosísimo y eso va a tomar mucho tiempo. Yo no estoy diciendo que eso no sea factible, particularmente, ¿quién soy yo para discutirle al señor Musk, que es una de las personas más exitosas y el hombre más rico del mundo? Por alguna razón lo es y quiero darle credibilidad a sus logros. Pero si nosotros pudiéramos desviar la atención a que en Venezuela nosotros pudiéramos tener este tipo de ventajas y este tipo de intereses, eso pudiera ser muchísimo más rápido. Ahora en Venezuela vamos a tener gobernabilidad, vamos a tener orden, vamos a tener toda la justicia para que todo eso pase. Bueno, eso pudiera, ¿y por qué se los menciono? Porque todo eso está en el tapete, todas esas son las cosas que pueden pasar y tú tienes la posibilidad de negociarla. Te acepten o no te acepten es otra cosa, pero antes tú no podías traer nada de eso, ahora lo pudieras medianamente conversar, pero ¿quién gobierna? Yo no sé cuáles son los planes. Yo no lo sé, yo no sé si ustedes lo saben. Yo sé lo que habla la gente, pero como no tengo idea cómo es la estructura, que es un poco lo que me comienza a pasar en muchas partes del mundo, que no tengo claridad, es un poco incluso lo que me comienza a pasar dentro de los Estados Unidos, porque yo no he podido dilucidar la razón estructural por la que fuimos a la guerra. Las guerras siempre tienen una razón. Entonces, las razones que yo tengo son razones que son más bien de chismes, de mensajes que te cuentan de pasillo, y esas no son las razones, no son válidas. Entonces, cuando tú no entiendes la lógica de base, entonces lo que haces es especular sobre cosas que no entienden. Y me perdonen que me desvié, pero como me diste el tiempo, quise hacer estos otros comentarios. Don Tulio, no podemos culminar esta entrevista sin preguntarle qué debe hacer el estadounidense de a pie. Es decir, no hay claridad en la orientación de acuerdo al planteamiento. No sabemos qué pueda suceder en el estrecho de Hormuz y todo este conflicto. ¿Qué podemos hacer mientras tanto? Bueno, hay dos cosas. Hay dos cosas. Eh, hoy es imposible. Yo voy a sacar un video este fin de semana donde voy a hablar exactamente de qué es lo que tiene que hacer la persona común en este momento. ¿Por qué? Porque tú no puedes crecer en la economía en función del trabajo y el ahorro. ¿Cómo que no? Si la base de la honra es el trabajo y el ahorro. No, porque trabajas mucho y ahorras poco, porque hay una desigualdad muy grande. Tú tienes 8 o 10 empresas que tienen todo el dinero del mundo y ni siquiera las otras empresas que eran importantes tienen la capacidad de influir ni tienen plata. Y entonces dentro de esas empresas hay poquitas personas que son las que ganan sustancialmente. Entonces, la persona común, y aquí es donde viene el problema realmente, se encuentra con una situación. Tú eres un buen ingeniero que tienes algunas acciones, tienes algunas cosas, pero no tienes suficiente. Entonces la inflación te atrapa y cada vez te vas empobreciendo más. Y entonces ahí es donde viene el deterioro de las clases sociales y la gente está ganando menos. La pregunta es, ¿qué le puedo recomendar al ciudadano de a pie, al ciudadano común? Realmente muy poco, porque el ciudadano común no es protagonista de la decisión ni del proceso. Cuando yo vivía antes en Latinoamérica, en los autobuses, la parte de atrás se llamaba la cocina del autobús. Y el ciudadano de a pie va sentado en la cocina, ni siquiera ve cuál es la dirección ni a dónde lo llevan. Y eso es lo que nos pasa. Ustedes van a ver en estos días el IPO de SpaceX. Es la cosa más formidable que uno se puede imaginar. Y hay muchas especulaciones que va a ser un tremendo éxito, que no lo va a hacer. Ya veremos. Pero cuando tú ves que es un solo IPO está potencialmente valorado en 1.7 trillones de dólares y va a haber un grupo de gente que es capaz de comprar eso, entonces tú te dices, ¿qué hace el ciudadano de a pie cuando toda la riqueza de las grandes empresas y de los grandes capitales va a estar concentrada en eso? Entonces,
uno dice, bueno, ¿dónde está aquello que yo invertía un poquito, trabajaba todos los días, ahorraba, volvía a invertir y volvía a crecer? Y entonces a la larga yo me retiraba, tenía un plan de ahorros, tenía un 401k que me permitía vivir. Todo eso ya no está. Ya no está. Eso es mucho más Ah, complicado. Todo eso lo van a manejar los fondos de pensiones de otra forma. Y nosotros nos vamos a convertir, sobre todo con este proceso de la inteligencia artificial. Yo no estoy siendo pesimista para nada, porque esto va a traer muchas oportunidades, pero sí estoy siendo muy realista. Todo el proceso de inteligencia artificial, y esta sí es mi recomendación, que me estás pidiendo una recomendación. Aprenda, aprenda inteligencia sí, artificial, estamos, involúcrese. Yo ahora toda la producción que hago para la media, absolutamente toda la producción, nos damos la hago cuenta. con inteligencia artificial, me apoyo en todos los medios, tengo distintos motores con los que voy, Sí, y yo no soy una persona jovencita, pero le pongo el esfuerzo porque si no, entonces tengo que trabajar demasiado para producir sí. lo mismo. Ahora puedo producir un poco más porque le estoy poniendo atención. Y esa es mi recomendación para todo el mundo. Hay que ser un poquito curioso. Hay cursos, hay entrenamiento. Y los cursos no es que tiene que ir a la universidad. Son cursos rápidos que usted puede tomar en su casa, pocas horas al día, pero con disciplina. Y entonces usted se integra a la nueva sociedad. Tomando nota, aquí estamos y de seguro una próxima consulta muy pronto para ver cómo vamos en la economía. De eso vamos a estar claros en unas próximas semanas. Muchísimas gracias, don Tulio. Muchas gracias, José. Saludos a todos. Seguro que sí. Hasta la próxima. Saludos en casa. Conversábamos con Tulio Rodríguez, él es economista y estaba conectado con nosotros por la vía digital. Hacemos una pausa. Esto es América.